¿Conoces lo que son los ETFs activos? Los ETFs activos no son ni nada menos que unos ETFs que se parecen bastante a los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque detrás hay un gestor que lo que intenta es nada más y nada menos que superar al índice. Si te interesa saber, conocer cómo funcionan estos ETFs activos, te dejo este vídeo y como siempre, espero que te guste. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a Ángel Álvarez, que me mandó un email en el que me comentaba sobre todo sobre el tema de los ETFs y cómo pueden, digamos, cómo están empezando a proliferar, cómo hay muchos y que sobre todo el objetivo es superar el índice, ¿no? Me decía a ver qué tal preparar un vídeo, me ha parecido interesante y como no, aquí viene el vídeo un poquito intentando explicar lo que hay y también yo creo que vamos a hacer un ejemplo de cómo buscarlos, dónde están y ver a ver si superan o no superan al índice de referencia, ¿no? Lo primero, un poco la definición, ¿no?, de este ETF gestión activa. Sería simplemente un fondo cotizado, esto es la definición de ETF, en bolsa, que combina características de los fondos de inversión tradicionales con los ETFs, ¿no? Digamos que sería una especie de híbrido, ¿no? Sobre todo lo que hace es que los gestores actúan de manera activa y que lo que intentan estos profesionales es decidir políticas activas con el objetivo de superar a ese índice de referencia, ¿no?, que es algo realmente interesante, ¿no? Una de las características históricas de los ETFs es que seguían un índice y sabíamos diariamente la composición de la cartera, es decir, que cualquier persona que puede seguir, por ejemplo, el MSCI World, va a saber más o menos esos activos qué es lo que tienen. A diferencia un poquito de los fondos de inversión, que simplemente una vez cada trimestre o cada semestre en la actualidad, pues sabríamos cuáles son su cartera y cuáles son las acciones que, digamos, tienen, ¿no? Para intentar evitar este problema y hacer que sea más transparente, los ETFs activos lo que muchas veces nos van a dar es, algunos de ellos, por ejemplo, nos van a ofrecer el top 10 de sus posiciones, algunos los dan, pero no nos dan el resto, o algunos, por ejemplo, pueden utilizar carteras de proxies en la que más o menos se pueden evaluar sus rentabilidades y más o menos se puede calcular cómo lo pueden estar haciendo, ¿no? Con todo, y es algo importante, nos van a dar mucha más información que los típicos fondos de inversión que una vez al trimestre o al semestre nos van a dar los datos. Aquí es raro que no tengamos los datos por lo menos una vez al mes, entonces nos da, yo creo que una mayor información que lo que nos pueden dar los fondos de inversión tradicionales, ¿no? Ventajas, ¿no?, de los ETFs de gestión activa sobre los ETFs de gestión pasiva, ¿no? Primero, el potencial de rendimiento superior. Estamos hablando que estos ETFs de gestión activa, sobre todo lo que intentan buscar es superar a un índice, por ejemplo, el MSCI World, y la ventaja que tiene es que los gestores de cartera pues tienen una cierta flexibilidad a la hora de tomar decisiones activas. Por ejemplo, igual alguno considera que una acción que tenga un PER de más de 200, por ejemplo, no tiene sentido que lo tenga, pues directamente no lo tendría dentro de ese perfil, ¿no? O yo que sé, tienen flexibilidad en la selección de activos, es decir, pueden decir algunos lo cojo, otros no los cojo. Puede adaptarse a los diferentes entornos de mercados. Para una época bajista, pues igual pueden jugar más con tener un cambio de cartera un poco diferente. Potencian la gestión del riesgo, es decir, que pueden gestionar mejor el riesgo, o incluso pueden tener estrategias un poquito más especializadas, ¿no? Podemos hablar de que pueden entrar en determinados nichos o que pueden utilizar de una manera más clara el tema de derivados, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo pues un poquito diferente y, como lo he dicho, estaremos hablando de un híbrido, ¿no? Ventajas que tendrían los ETFs de gestión activa sobre los fondos de inversión de gestión activa, ¿no?, que sería un poco lo más comparable. Primero, la liquidez y facilidad de negociación, es decir, que estamos hablando de ETFs que están cotizando todos los días, vamos a poder comprar y vender de una manera bastante clara y es bastante transparente, no tanto como los fondos de inversión, que al final tenemos que esperar varios días, hacen operaciones una vez al día y no suelen ser, digamos, tan transparentes, ¿no? Lo dicho, la transparencia de la cartera, o sea, nos van a ofrecer una mayor transparencia en el que vamos a poder más o menos verlo a diario, no tiene por qué ser siempre, podemos ver más o menos su variación del ETF y su ponderación. Digamos, nos va a dar un poquito más de esa cartera que podemos tener, ¿no? En cambio, los fondos de inversión activos pues nos van a dar una vez al trimestre, una vez cada semestre, o vete a saber, depende de cada una de las latitudes, ¿no? Otro punto importante, el tema de menores costes, es decir, que los ETFs de inversión activa tienden a tener unos costes más bajos en comparación con los fondos de inversión activos. Realmente esto es un punto, yo creo que a la hora de importante, ¿no?
como cosa negativa, y es un poco el tema de la fiscalidad que hoy por hoy tenemos en España. Es decir, los ETFs no permiten ese traspaso como puede ocurrir con los fondos de inversión. Entonces esto yo creo que también habría que tenerlo en cuenta como algo no tan positivo, ¿no? ¿Cómo verlo, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que pensar en el mercado americano como el más importante y el que nos va a llevar un poco la tendencia, ¿no? Hacia dónde vamos, porque en Europa ya veremos los datos no son tan claros, ¿no? Bueno, lo primero, 60% de los nuevos lanzamientos se corresponden a ETFs activos, es decir, que la tendencia es clara que cada vez va a haber más ETFs activos. Pero con todo no consiguen una gran cantidad de cuota de mercado, ya que tan solo representaría el 5% de los activos invertidos en Estados Unidos. Sí, se crean muchos fondos, digamos, de ETFs activos, pero realmente no invierte tanta gente como pueden ser en el típico MSCI World, en el típico SP500, ¿no? El primer ETF activo fue lanzado en el 2008, es decir, que no hace tanto tiempo, y fue por Bear Stearns, o sea, que ya no existe. Aunque, bueno, sobre todo realmente el boom empezó a partir del 2013-2014, cuando PIMCO pues, saca su ETF de bonos y que actualmente pues, tiene esos 3.000 millones de euros de dólares en gestión, ¿no? Uno de los más significativos y que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado es el ETF ARK de Cathie Wood, que en 2014 pues lo sacó, ¿no? Aquí os dejo un gráfico en el que pues, se puede ver en Estados Unidos cómo, digamos, se ve claramente cómo la relación entre ETFs y fondos de inversión tradicionales, serían los mutual funds, pues cómo se ve claramente que la gente cada vez hay más ETFs y hay menos fondos de inversión. Es decir, que hay una tendencia muy clara en el que haya más preponderancia de ETFs que desde el punto de vista de fondos de inversión, ¿no? Aquí os dejo el top 10 de ETFs en Estados Unidos, sobre todo por capitalización. Está ordenado por capitalización que tendrían, por el total de fondos disponibles y sobre todo dejaros, ¿no? Para que os deis cuenta un poquito del expense ratio, ¿no? Es decir, el total de gastos que tienen, 0,18, 0,35, 0,19, 0,36 y el más caro de todos es el RKK, que sería el de Cathie Wood con un 0,75%, pero fijaros, prácticamente casi todos bajan del 0,50 de manera bastante clara y alguno de ellos pues incluso puede tener tan solo un 0,08%. Hay un poquito de todo, hay acciones, hay bonos, pero bueno, podéis ver que estamos hablando de una cantidad más o menos importante, ¿no? Sobre todo la gran gestora, hablaríamos desde el punto de vista de ETFs activos, sería JP Morgan. Como veis tiene A2 en el top 2, realmente estaría, y luego también tendríamos pues a PIMCO o yo que sé BlackRock, ¿no? O Invesco, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una cierta tendencia a que no solo tengamos ETFs pasivos, sino que empieza a haber cada vez más pues fondos activos, ¿no? Yo creo que esto también va a ser una tendencia a largo plazo, ¿no? Aquí un gráfico que me ha parecido interesante y es ver cómo han ido aumentando el número de fondos. Fijaros claramente, en el año 2010 tan solo había 2.389 contra los 5.697 que finalizamos en el año 2022, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo simplemente de ser solo pasivos, pues ha ido aumentando a otro tipo, ¿no? Smart Beta, temáticos o simplemente activos, ¿no? Con todo, fijaros, no estamos hablando que todavía sea la gran preponderancia, pero bueno, se empieza a ver que empieza a haber un cierto movimiento dentro de estos ETFs o fondos de inversión activos, ¿no? Desde el punto de vista europeo, ¿no? Yo creo que esto es la parte importante que nos interesa, ¿no? Porque al final, sobre todo, está muy bien que podamos ver fondos o ETFs americanos, pero si al final es complicado o muy complicado poder cogerlos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, aquí os dejo una serie de datos que me ha parecido interesantes, ¿no? Estamos hablando que habría 90 ETFs de 2.374 en Europa, es decir, tan solo un 3,8%, que realmente es bastante poco. Y un poquito por comparar, ¿no? El ETF activo más grande, que sería el de PIMCO, estaríamos hablando que tiene 2.960 millones de euros en capitalización contra el iShares Core de SP500 en Europa, que tendría 53.000 millones. O sea, fijaros que el más activo de los ETFs activos es realmente pequeño comparado contra el SP500, el ETF más potente desde el punto de vista de ese indexado pasivo, ¿no? Sí, es cierto que se ve más movimiento, sobre todo en el tema de mercado monetarios. Y en el mercado monetario ahí se ve que hay bastante movimiento
y es sobre todo donde yo creo que puede merecer la pena pensar en estos ETFs, digamos, activos, ¿no? Bien, entonces ahora aquí unas preguntas que seguro que algunos se dicen, dice, vale, Josean, pero ¿cómo podemos buscar estos ETFs activos? ¿No? Y para ello vamos a hacer un ejemplo con Just ETF y, ¿por qué no? Vamos a analizar algunos y vamos a verlo contra su posible competencia, ¿no? Vamos a intentar verlo y bueno, yo creo que puede estar bastante bien, ¿no? A la hora, digamos, de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Lo dicho, ¿no? Siempre me gusta una web que se llama justetf.com, que sobre todo para el mercado de ETFs europeo yo creo que sería claramente la web de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama un screener, que es simplemente buscar este tipo de ETFs, ¿no? Entonces, pinchamos aquí en ETF Screener, ¿bien? Y nos va a llegar a esta, digamos, gráfica. Fijaros, nos está diciendo el total de fondos que tenemos, que serían 2.334, y si giramos o en la parte, digamos, izquierda, tendríamos diferentes opciones a la hora de clasificarlo. Bien, entonces, si os dais cuenta, abajo prácticamente del todo nos dice el ETF Universe, ¿no? Sería como el total de ETFs. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que tendríamos el long only, que serían solo aquellos ETFs que se ponen largos, active ETFs o incluso algunos que pueden apalancarse. En nuestro caso, vamos a buscar active. Pinchamos en active y ya directamente nos aparecen 90. Bien, podemos ordenarlo por el tamaño del fondo y lo que antes os decía, el de PIMCO, que estaría con el que más capitalizaría dentro de todo, ¿no? Entonces, como una opción. ¿Qué es lo que, por ejemplo, podemos ver? Podemos probar y poner en equity, que serían acciones, para ver cuáles serían diferentes ETFs que puedan merecer la pena, ¿no? Fijaros como incluso aquí los dos de JP Morgan serían de los primeros que nos aparecen, con comisiones que tampoco es una barbaridad. Fijaros, un 0,20, un 0,25%, muy parecido a lo que nos estaría cobrando un MSCI World, ¿vale? Entonces, pinchamos en el primero y voy a pinchar en el segundo. Bien, vamos a la JP Morgan y vamos a ver exactamente qué es lo que nos está diciendo. Os lo pongo en inglés porque es un poquito como aparece, ¿no? Yo creo que es mejor, aunque las traducciones sean un poco complicadas para algunos, yo creo que más o menos puede ser más o menos sencillo si lo podemos poner con algún buscador, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre todo nos están diciendo que este ETF activo, sobre todo lo que intenta es intenta buscar un retorno por encima del SP500. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que si este ETF lo ha hecho correcto o no, tendría que haber sacado una mayor rentabilidad que el SP500. Con Just ETF lo podemos hacer bastante fácil. ¿Por qué? Porque podemos hacer una comparación contra el SP500. Bien, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar un ISIN de un SP500. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues relativamente fácil. Volvemos, quitamos todos los filtros que teníamos y, por ejemplo, voy al primero. Fijaros, lo vuelvo a ordenar, bien, y me sale este primero, el ICES Core SP500, bien, y tengo el ISIN. Copio el ISIN y le hago para compararlo con el que tenía, ¿vale? Aquí lo tengo y fijaros, en verde me va a aparecer la comparación. ¿Qué es lo que pasa? Que me está dando los datos dentro de un año. Le puedo decir el máximo. Bien, entonces, si os dais cuenta, desde más o menos octubre del 2018 hasta ahora, podemos llegar a ver varias cosas. Y a ver si lo puedo ver de una manera más o menos... A ver, me lo ha quitado, perdonar. Vuelvo a hacer la comparación, le pongo el máximo, pero yo creo que se pueda ver. Fijaros, más o menos podemos ver que el ICES Core SP500, que sería el indexado puro, nos habría dado un 76,92% y este nos habría dado un 82,94%. Bien, entonces podemos darnos cuenta un poquito que sí que estaríamos en correcto en que este ETF de gestión activa estaría dando o habría dado un poquito más de rentabilidad que, por ejemplo, alguien que habría invertido en el SP500. Entonces me parece algo interesante. Vamos al siguiente, por ejemplo, y vamos a buscar lo mismo. ¿Cuál es la idea que tiene este fondo de inversión? Si os dais cuenta, aquí pone, este fondo busca generar un retorno absoluto más alto
que el MSCI World, ¿vale? Entonces, ¿contra quién le tendríamos que estar, en cierta manera, mirando a ver cómo ha hecho la rentabilidad? Pues claramente contra el MSCI World. Podemos hacer, aquí me aparece el MSCI World, bien, pero podemos hacer lo mismo que antes, buscar el MSCI World que queramos hacerlo. Entonces vamos a atrás y hago una búsqueda por el tamaño del fondo y el primero que aparezca con MSCI World. Por ejemplo, este. Cojo el ISIN, lo voy a copiar y lo pongo aquí. Y ya está, me lo estaría dando. Le pongo el total, el valor máximo, y aquí podemos ver cómo alguien que hubiera invertido en el MSCI World hubiera obtenido un 59,91%, en cambio, en alguien que habría, digamos, invertido en este JP Morgan Global Research, hubiera obtenido una rentabilidad, pues realmente bastante buena, ¿eh? Casi 9 puntos, digamos, por encima, dentro de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo ahora me plantearía desde el punto de vista de me parece interesante? Y vamos a hacer una comparativa, ¿no? Vamos a ver cuál es la cartera que, por ejemplo, puede tener este fondo de JP Morgan, ¿no? Aquí nos está diciendo sus holdings que puede tener y vamos a intentar, en cierta manera, compararlo contra los datos que puede tener directamente ese SP500, ¿no? Voy a cogerlo, voy a utilizarlo simplemente ya CTF para hacer una comparación. Lo ideal sería que haríamos el análisis y miráramos en JP Morgan exactamente lo que está, o entráramos en BlackRock, que es el iShares, para ver exactamente los componentes que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ir a los 10 primeros valores, ¿no? que digamos tendrían. Por ejemplo, Apple, el indexado valuaría un 7,11%, pero JP Morgan estaría un 7,08%, es decir, estaría un pelín menos. Y fijaros, tendríamos que dentro de los 10 holdings que tendría el indexado, el número 10 estaría ExxonMobil a 30 de marzo y en el último, pues ExxonMobil estaría al 1,69%. Fijaros, ¿no? Como aquí tendría un 1,33 y como aquí le habría dado un poquito más, digamos, de preferencia. Todo Estados Unidos, 96, 95, correcto. Y sectores, ¿no? Fijaros como uno nos daría en tecnología un 28,34%, en cambio el otro nos daría un poquito menos en tecnología, en healthcare nos daría un 14,27,1%, otro nos daría un 14,23%. Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando de más o menos ETFs bastante parecidos, uno es activo, otro es pasivo, pero hay alguien que decide que tenga más o menos ponderación un activo u otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hoy por hoy ha dado más rentabilidad haber invertido en el JP Morgan USA Research Enhanced Index Equity que haber invertido en el SP500 directamente, a pesar de que este tenga una comisión de tan solo un 0,07% y el de JP Morgan pues ha tenido un 0,20%, ¿no? Dentro de cada una de, digamos, de las cosas. Y digamos que más o menos esto yo creo que sería lo que había pensado, ¿no? Desde el punto de vista de estos fondos de inversión activos. Es algo realmente interesante y que merece la pena a la hora de comparar. Es importante ver que hay más abanico, ¿no? Muchas veces unas críticas que se hacía a los fondos de inversión pasivos o a los ETFs pasivos es que ¿por qué voy a tener determinados valores que igual no tiene tanto sentido o están pasados un poquito de vueltas desde el punto de vista, digamos, rentabilidades? Que haya un gestor activo que tampoco es que nos va a cobrar unas comisiones tan elevadas, pues yo creo que puede ser algo interesante a la hora de valorar si merece la pena tener el MSCI World o Standard Poor's 500 o que en cierta manera haya un gestor que decida cambiar un poquito ponderaciones dependiendo si alguien se ha pasado o no se ha pasado del turno. Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues darle un like, porque el like o suscribirse, etcétera, ayuda mucho para que mucha más gente pueda aprender sobre el tema de indexados, fondos de inversión, monetarios, etcétera, y ayuda sobre todo un poco al canal. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.